La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Carlos Enrique Rivera. A las 9:30 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa con Wilson Suárez. A la 1 de la tarde, la Red Deportiva de Bolivia con Carlos Enrique Rivera. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Ya no nos vemos bien, pero creo que es la imagen, ahora sí, ¿no? La imagen interna. ¿Cómo está, Pati? ¿Cómo le va? Gracias por venir al programa. Aquí está su... Usted sabe también usar micrófonos, o sea que nos vamos a charlar bien, ni muy cerquita ni muy lejos. ¿Cómo le está yendo? Bien, gracias, Wilson. Un saludo especial a toda esta amable teleaudiencia. Y bueno, aquí conversaremos. Nos estábamos acordando los tiempos de todos, los independientes. Así es. ¿Dejó de ser independiente ahora o antes? Ahora, bueno, antes sí, ¿no? Sí. Ya. Creo que es importante resaltar de que en la lucha por el tema de las mujeres, el género siempre ha estado presente, entonces sí se establece una relación de dependencia siempre con una ideología, ¿no? Político partidaria. Bueno, ¿cómo ahora su trayectoria? Ahora, bueno, el Partido Demócrata Cristiano, cuando me hace esta invitación para formar parte de la franja de seguridad, en este caso ser la primera senadora por el Partido Demócrata Cristiano, me cae así de sorpresa. Es una instancia interesante ahora, al inicio siempre con algunas interrogantes. ¿Qué pasará? Frente a qué estoy afrontando la realidad, ¿no? Siempre las preguntas. Pero ya en el transcurso, la pregunta de qué clase de senadora quiero ser y qué quiero aportar por mi departamento, ya se fue plasmando con más claridad, ¿no? Y me voy a contar de ello, pero, a ver, antes del PDC, MIR, ADN, MNR, UCS, CONDEPA, ninguno fue. Ninguno. Tampoco. Ninguno. Sí. ¿Quién le invitó para el PDC? Porque el PDC, su líder, no sé si es actual o no ya, Tuto Quiroga, fue parte de ADN. Sí, claro, ahora, bueno, está dentro de la presidencia, ¿no? Está como presidente Jorge Tuto Quiroga, pero fueron compañeras, Delia Arancibia, que es una compañera realmente leal, fue ella la quien, después de hacer un trabajo con las mujeres en la MUPE y después de haber tenido todo un proceso de empoderamiento con las mujeres, me invita a formar parte del PDC, ¿no? Y Tomás Ayaro y Tuto Quiroga, lo o la señora oficializan, Vicky. también lo oficializan y entonces acepto. Tarde en la campaña, pero finalmente acepto y luego con unas cuantas semanas de trabajo duro en la campaña, en las provincias especialmente, porque en la ciudad ya había compañeros que estaban trabajando por la campaña, es que decidimos esta salida a las provincias. Hacemos la campaña con
panorama muy duro con la crítica y con la fuerza con la que entra el movimiento al socialismo en las provincias, pero de alguna manera la figura de Tuto Quiroga no estaba desaparecida, ¿no? Había vigencia, la gente se acordaba de quién era, aunque tuvo un periodo muy corto de ser presidente, además en aquella época. Sí existía la presencia, y sí, entró tarde también a la campaña, y bueno, son circunstancias de la vida, que yo creo que el Partido Demócrata Cristiano es la primera fuerza de oposición en el departamento. Es un punto de vista muy personal, aunque de alguna manera no coincidimos con otros diputados, ¿no? De que fuera así, pero yo considero que sí, porque UD si bien ha tenido fuerza también, pero no ha sacado la senaturía, ¿no? Entonces yo considero que es así. Los números mandan, ¿no? Ustedes fueron segundos en Chuquisaca. Así es. Y entonces serían los primeros de la oposición, aunque yo siento que no hay oposición en Chuquisaca. Bueno. Pero sí tienen ustedes ser mayor número de parlamentarios. Mayor número. De senadores, somos dos. Víctor Hugo Zamora, que es de Tarija, y bueno, yo del departamento. ¿Él antes fue del MIR, Víctor Hugo Zamora? Creo que sí, creo que alguna vez ha tenido un acercamiento, una afinidad con el MIR, pero ahora, en el Partido Demócrata Cristiano es una representación valiosa, especialmente para el departamento de Y en Chuquisaca 3, usted senadora, titular el de la circunscripción 1, don Horacio Pope, y también la sobrina de Tomás Ayarwi, primera pluri. Se reúnen, son orgánicos, sacan documentos entre los tres como PDC Chuquisaca, o cada uno por su lado. No, es como si este año fuera un año de ver cuáles son los objetivos y los lineamientos como autoridades, ¿no? En mi caso, como presidenta de la Comisión de Política Internacional, y hay fijada una agenda desde mi despacho, hay fijado un programa, hay fijado una estrategia, ¿no? En este momento hemos apoyado la estrategia de la demanda marítima. Horacio tiene otro tipo de actividades en su comisión, porque él también es presidente de una comisión en diputados de justicia plural, si mal no recuerdo. Y claro, Yesenia, que tiene también algunos proyectos un poco académicos ya para ejecutarlos, pero en algún momento hemos dicho que nos vamos a reunir, ¿no?, entre los tres para ver y de poder plasmar un programa más efectivo y más concreto, ¿no? Pero este año es un año en el que, digamos. Sí, porque los tres somos absolutamente nuevos en la arena política, ¿no? ¿Usted primera vez candidata? Primera vez. Yesenia también. Sí. Horacio ya fue candidato. Ya fue candidato, pero sin conocer lo que es la Asamblea Legislativa, ¿no? Para los tres, la Asamblea Legislativa es una experiencia, creo yo, muy interesante, donde se tiene un panorama muy amplio para conocer no solamente el tema político, el tema social, el tema económico, el tema del desarrollo, muchos otros temas, ¿no? Entonces se plasma objetivos a futuro que yo creo que van a ser interesantes también para el departamento. Usted hizo trabajo político, no partidario, con el tema de las mujeres. Horacio fue candidato, pero ¿no siente que la virtud de la señorita Yesenia es ser sobrina de la candidata a la vicepresidencia, y no les hace sentir a ustedes que no es el mismo recorrido? No, seguramente hay razones por las que ella, y se aceptó que ella fuera candidata, yo las desconozco, yo entré después, mucho después cuando estaba. Sin embargo, tengo un profundo respeto porque, uno, porque es joven ella, dos, porque está adquiriendo experiencia, tres, es una muchacha inteligente, lo va a hacer bien, y bueno, creo que el respeto primero es lo que prima, y después ya se verán formas de diálogo, formas de poder coordinar para hacer algo por el departamento, ¿no? Pero debe haber muchas que son jóvenes, muchas que son inteligentes, pero solo una que es sobrina de Tomás Ayarwi. Seguramente. ¿No les incomoda? Bueno, personalmente a mí ¿No han hablado con Tomás Ayarwi este tema? No, porque como le digo, yo he entrado mucho después, cuando estaba la plancha, la conocí ahí, la conocí en la campaña,
mucho después supe que era sobrina. Yo, desde mi punto de vista, no tuve ningún obstáculo, ningún óbice que fuera pariente, porque pienso que eso responde a algo ya preestablecido antes de que yo entrara. A mí no se me preguntó. ¿Quién se iban a ser sus compañeros? Si quería o no quería ser senadora. Yo tampoco tenía por qué decir por qué sí o por qué no. Soy una profunda respetuosa de aquello. Valoro más la iniciativa que pueda tener ella como una diputada joven, que es la más joven en realidad. Es la más joven de toda la Asamblea Legislativa. Incluso en senadores tenemos a una senadora que era la suplente del actual ministro de Gobierno, de Romero, y ella en Santa Cruz, y ella, Adriana Salvatierra tiene 25, 26 años. Pero ha hecho carrera. Suponíamos que era la más joven, pero Yesenia es la más joven. Pero Salvatierra ha hecho carrera política. Y es jefa de bancada del MAS en Santa Cruz, además de la brigada. Entonces, y además tiene un grupo organizado, un grupo de jóvenes con los que siempre está trabajando. Tiene trayectoria, pues tiene 26 años. Entonces no quiero desmerecer a Yesenia, pero hay mucha diferencia con Adriana Salvatierra. Hay diferencia, pero estoy hablando de la parte cronológica, ¿no? De la edad. De la edad y también de la edad emocional, porque sí, Yesenia es joven, pero eso no desmerece de que ella pueda tener objetivos bien plasmados para que los pueda concretar por el departamento, ¿no? Pati, llegó usted al Congreso y dentro de las repartijas de espacios, cuotas, comisiones, le tocó probablemente una de las más protagónicas, que es Relaciones Internacionales. ¿Por qué? Por el tema del mar. Tal vez no protagónicas, pero sí codiciadas. Así, había muchos que querían. Sí. Bueno, la intervención que yo hice en ese pleno de la Cámara Alta, y mi primera intervención fue cuando precisamente hice que se respetara, y dije que se respetara el estatuto que nosotros tenemos, el reglamento que nosotros tenemos en la Cámara de Senadores, donde le correspondía a la oposición por lo menos 2 comisiones o 3 comisiones. UD, al ser mayoría, tenía 2 comisiones y bueno, una comisión sí o sí tenía que tocarle al PDC. Ya digo que somos 2 senadores simplemente, entonces en la mesa directiva está Víctor Hugo Zamora y bueno, yo estoy en la presidencia de la Comisión de Política Internacional. Pedí la palabra, le dije al presidente González que se respetara el reglamento, que la idea de no se trataba de que a discreción se pongan y se pronuncien los nombres. Ya el senador Ortiz habíame puesto en otra comisión de Tierra y Territorio, cuando la propuesta nuestra de ambos senadores fue precisamente que yo vaya a la presidencia de la Comisión de Política Internacional. Entonces se hizo un cuarto intermedio y posteriormente se volvió al Pleno y la decisión unánime de la bancada del MAS, del MAS, fue que yo fuera la presidenta de la comisión. Es decir, usted salió presidenta de la Comisión Internacional gracias al MAS. No gracias al MAS, sino que la propuesta que nosotros hicimos como PDC se respetó, ¿no? Pero no era una propuesta opositora. Era una Deberían ponerse de acuerdo entre UD y el PDC, no entre el PDC y el MAS. UD había puesto de manera discrecional mi nombre. Entonces no se habló con UD. Y si alguna vez se habló con UD, UD no respetó, ¿no? Estaba clarísimo. Entonces, de lo que se trataba no era de hacer ver a una oposición dividida, y en ningún momento ese es el objetivo. No deberíamos mostrar que podrían haber divisiones entre UD y PDC, que somos una minoría pequeña, ¿no? UD somos la minoría de la minoría, si vale el término. Pero se respetó, y no es gracias al MAS, sino que se tenía que decidir. Entonces se respetó esas 2 comisiones que se había fijado con UD, y la tercera comisión iba al PDC, y Patricia Gómez iba a ser la presidenta de la comisión. Fue usted a La Haya, a ver, cuéntenos cómo estuvo. Don Ginko González nos contó que en algún momento se sintieron inclusive acosados por los periodistas, las fotos detrás de los vidrios de los restaurantes. A ver, ¿cómo fue? Bueno, la experiencia de La Haya es una experiencia maravillosa, especialmente para los abogados, ¿no? Y las abogadas. La Corte Internacional de Justicia es la majestad de las Cortes. Significa que estar en la presencia de los alegatos de un tema
histórico como es la demanda marítima y de un tema tan difícil y delicado como es esta salida soberana a las costas del Pacífico, nos lleva a enfrentarnos a un bloque muy pesado, muy duro de parte de Chile. No solamente con amedrentamientos o con intimidación, sino con un bloque muy fuerte en el que nosotros los bolivianos entramos como subestimados en relación a qué va a acontecer en los alegatos. Pero fue tal el orgullo que sentimos todos los bolivianos que estábamos allí, porque estaban incluso embajadores de otros que están representando a nuestro país en otros países en Europa. Sentirnos orgullosos de ver a Rodríguez Belcé en un inglés fluido, que defendía el tema de marítimo y que ponía en conocimiento de esa corte, que a veces esa corte parece tan inclemente, tan ríspida en sus decisiones, hasta en su lenguaje corporal, ¿no? Completamente seca, una corte que intimida también, cuyos jueces tienen una larga trayectoria de ser jueces en La Haya, de ser abogados antes importantes y de que solamente su entorno sea la Corte Internacional de Justicia. Entonces, de manera muy fluida y de una manera tan respetuosa, Rodríguez Belcé hizo conocer los alegatos que realmente todos estábamos pues henchidos de orgullo, ¿no? Fue muy linda la experiencia, muy interesante. Después el trabajo fue intenso porque después de cada alegato, que duraba más o menos alrededor de 2 horas, nos replegábamos a la embajada en La Haya y era tener reuniones interminables con el equipo jurídico, porque estaba el canciller, estaba el procurador, estaba el ministro de Defensa, los 2 presidentes de ambas cámaras de política internacional, estaban los otros embajadores, la cónsul de Chile. Entonces era un equipo fuerte, ¿no? Y había una representante supraestatal más. Entonces había un equipo fuerte que le respaldaba al equipo jurídico y al mismo tiempo le agradecíamos porque había agarrado el tema del mar de manera tan personal que parecían bolivianos. Y eso es y eso es lo que un buen abogado hace, agarrarse de la causa de su cliente y asumir, hacer carne de eso y defender lo más que pueda. Eso hace un buen abogado, crearse la confianza. Y el pueblo boliviano confía actualmente en ese equipo jurídico de alto nivel profesional, que además nos representa muy bien, que tiene las palabras en el momento preciso, las palabras en la punta de la lengua, como se dice comúnmente, y nos recuerda cada vez más que nuestro patriotismo en relación al mar y esa esperanza que tenemos de alguna vez esta salida soberana a las costas del Pacífico no deberíamos perderla. Dicen que después de la última sesión en La Haya tenían que dar una conferencia de prensa. Sí. Pero esa pregunta que hizo uno de los jueces de La Haya hizo que todo se desarmara y se fueron a reunir de urgencia. ¿Se preocuparon? ¿Tan grave la pregunta? No, bueno, no esperamos una pregunta así. Creo que no se esperaba una pregunta así. Sin embargo, era una pregunta interesante que planteaba un gran desafío al equipo jurídico, ¿no? ¿Qué es soberanía? Pero no solamente se lo preguntó a Bolivia, se lo preguntó también a Chile. Los dos. Cuando se respondió y se dijo, y en la boca del abogado que para mí es el paradigma de los abogados, Payán Acabán, dijo: no existe una fecha en la que Chile dijo a Bolivia que iba a resolver el tema marítimo. Son muchas las fechas y son muchos los hitos. Aquí no existe una fecha clave en la que pueda decir, son muchos, y ahí está. El libro del mar es un resumen de toda la demanda que Bolivia ha planteado ante Chile y ante La Haya, contra Chile ante La Haya. Entonces, cuando dijo, no existe una fecha mágica, señores jueces de la Corte, no existe una fecha, no les puedo dar una fecha mágica. Son muchas las oportunidades en las que Chile ha ofrecido a Bolivia resolver el tema marítimo y nunca ha cumplido. Estaba respondido.
La pregunta estaba por demás respondida porque es verdad. Si nosotros tenemos el tema de la soberanía, bueno, cuando se habla del acceso a la soberanía, es que para los jueces de la ley, ¿en qué momento se puede hablar de soberanía? Con este acceso, cuando se habla de un acceso a las costas del Pacífico. ¿Qué quiere decir con soberanía? Con el derecho de libre tránsito, que en el Tratado de 1904 está, pero que no se cumple, ¿no? Si revisáramos el Tratado de 1904, perdería mucho Chile. ¿Por qué? Porque muchos de los artículos, especialmente el artículo 2, el artículo 6, el artículo 9, no se cumplen. No se cumplen en absoluto. Pero no el se libre tránsito. No se pide, ¿no? Pero el tema de la soberanía está inmerso también en el Tratado de 1900. Empezó a generar susceptibilidad el hecho de que ese juez haya sido abogado de Chile en el pasado. Sí. ¿Recién se dieron cuenta ahí los bolivianos? No. ¿Por qué no impugnaron antes? Porque ya se impugnó a uno. ¿Y no podían impugnar a dos? No. Ya se había impugnado a uno. Pero... ¿Prohíben las reglas de la Haya? No, porque el juez Greenwood no era un abogado en temas de Chile con Bolivia. Era abogado de un tema en Chile con otro país. Pero de Chile. De Chile. Pero no era como un tema que involucre un tema como el nuestro. Entonces, esa lógica fue con la que se manejó nuestra embajada en La Haya, ¿no? Entonces, no se lo ve al juez Greenwood como un juez peligroso ni que vaya a tomar parte, no se lo ve. Nuestros abogados no ven como una persona peligrosa que pueda incidir, no lo ven. Por el contrario, con la experiencia que tiene el juez Greenwood y que pueda avalar en nuestra demanda, sería muy interesante. Sin embargo, no estamos en la demanda propia, estamos en la primera fase. Claro. ¿Y ya saben cuándo la Corte dirá va a continuar o no va a continuar este proceso? ¿Qué saben ustedes? Como abogados, nosotros sabemos que siempre existe antes del fallo unas conclusiones, ¿no es cierto? ¿Eso es Wilson? En octubre, noviembre nos han dado... Fecha máxima. No hay la fecha mágica. Tres salidas o tres respuestas que habíamos conversado con el ex embajador del Vaticano, con el doctor Loaiza. Yo le preguntado tres alternativas en las que podía fallar la Haya y le pregunté si era lo correcto o no. Uno que podía decir no, pero que resultaría un escándalo internacional porque la Haya sí ha visto temas como el nuestro en otras experiencias de otros países. Esa no es declararse incompetente. Exacto, Burkina Faso, el tema, muchísimos temas, ¿no? Muchísimos países con el mismo tema de problema marítimo. Dos, que podía decir soy competente, y el tres, que podía decir no voy a decir nada de mi competencia hasta que termine de ver todo el proceso, que de alguna manera ya es competente. Segundo, de que nuestra demanda ha sido admitida en pleno, en su plenitud. Ha sido absolutamente admitida la demanda. No han habido errores de forma, no han habido errores de fondo, que como cualquier otra corte doméstica nos podría decir subsane. No ha sido así, nos han admitido. Y si nos han admitido, de alguna manera ya hay competencia. Tenemos la esperanza. Yo desde la Comisión de Política Internacional no dejo de decirle al pueblo boliviano que no deberíamos perder la esperanza en que el fallo de la Corte fuera a ser a favor de su competencia. No pierdo la esperanza. ¿Y cuándo ustedes tendrán la información de la posible fecha? Porque seguramente para conocer van a ir nuevamente hasta La Haya y les dirán tal fecha tienen que venir. No, claro, solamente creo que en esta oportunidad el agente que está ya en La Haya, que es Rodríguez Belce, que es nuestro embajador ante La Haya, pero es un agente especial, el portavoz que es Carlos Mesa, y ahora que se ha adherido
un tercer, el grupo, digamos, que está con Jorge Tuto Quiroga, está con el expresidente Vildoso, Jaime Paz, forman parte de este equipo de esta estrategia comunicacional para el tema marítimo. En la página de la Corte va a colgar la respuesta seguramente, y también por escrito le va a hacer saber a nuestro agente. Nuestro agente hará saber a la Cancillería y entonces a través del Ministerio de Relaciones Exteriores conoceremos las conclusiones y posteriormente el fallo de la Corte. El fallo de la Corte nos dice soy competente para ver y recién empieza la demanda, que estimamos que dentro de los 5 o 6 años se va a llevar a cabo. Sostener una demanda ante la Corte de es apelación de Chile, tiempo. si es que la Corte se declara competente, ¿puede Chile apelar ello? ¿O si se declara incompetente, apelaría? Bolivia puede apelar? ¿A dónde apelaría si la Corte Internacional de Justicia una revisión en la misma Haya? No, porque yo creo que el fallo de la Corte va a ser el fallo que va a estar oleado y sacramentado. Ya puso la incompetencia, ya fuimos a los alegatos, que esa es la instancia. Nosotros demandamos, Bolivia demanda, Chile dice no es competente la Haya, y entonces objeta a la Haya. La Haya dice alegatos, vengan países, vengan Bolivia, vengan Chile, muéstrenme sus alegatos. Termina la fase de los alegatos y dice voy a fallar sobre mi competencia, la Corte Internacional. Entonces, desde mi punto de vista, este fallo de la Corte va a ser el inicio de que recién podamos hacer la demanda. Que de que pueda tener opciones Chile, siempre hay opciones. Habría que revisar más el protocolo de política internacional. Pero no, por el momento no se ha hablado de que Chile podría apelar ante la misma instancia de la Corte. No, ya lo objetó, esa fue su oportunidad. Lo que ha ocurrido con el señor Loaiza, ¿nos perjudica a Bolivia? ¿Nos perjudica en este tema de la Haya? ¿Nos perjudica con el Vaticano? Yo he considerado de que el doctor Loaiza siempre fue una persona con muchísimo potencial diplomático. Además de carrera. Por supuesto, es la tercera vez que nos representa ante el Vaticano. Y en la Comisión de Política Internacional, nosotros en la comisión aprobamos a los embajadores. La última aprobación del embajador fue a Juan Enrique Jurado, que está en el Ecuador. También llevamos adelante la sesión reservada con Nardi Suxo, que es la representante ante la ONU en Ginebra, con base en Ginebra. Y después vino el doctor Armando Loaiza, como postulante ya designado por la vicepresidencia para ser el nuevo embajador en el Vaticano. Tenía un programa muy interesante. Yo he confiado siempre en que el doctor Loaiza tenía una carrera muy interesante. Como digo, él era la tercera vez que nos representaba a los bolivianos en el Vaticano, conocía el tema marítimo, conoce todos los acuerdos y los tratados que tenemos con la Santa Sede como bolivianos, conoce absolutamente toda la diplomacia que se hace en el Vaticano, y mucho más. Esto era interesante porque la llegada del Papa iba a poner un hito, iba a poner una firma en nuestra historia boliviana. De lo que dijo ya el Papa Francisco en relación al mar, nos dejó a todos los bolivianos con mucha más esperanza. Si teníamos una mínima esperanza, ahora creo que nuestra esperanza aumentó, ¿no? Y ha aumentado. Entonces, Armando Loaiza sí era una persona muy valiosa, lejos de lo que haya podido pasar con la prensa chilena, que hayan podido en una conversación extra micrófonos haber grabado, la hayan publicado, bueno, tantas cosas que han dicho. Usted va a decir aquella ¿no? persona es simpática, con micrófono o sin micrófono es su opinión. Creo que fue un desliz del señor Loaiza que no he podido entender cómo, teniendo una carrera diplomática, ha podido pecar de esa forma. No lo juzgo. Lejos de todo lo que estoy describiendo que pudo haber pasado, era una persona sumamente interesante, potencial en esto, y al mismo tiempo yo hice una petición a la Cancillería y a la Vicepresidencia de que inmediatamente se restituyera al nuevo embajador. A la Comisión de Política Internacional no ha llegado aún la designación de ningún embajador o embajadora.
seguramente en el transcurso de este mes o al próximo, va a haber ya una designación porque es inmediata, ¿no? Innecesaria. Es innecesaria, por supuesto, toda vez de que ahora hemos presentado, Víctor Hugo Zamora y yo como proyectistas, un proyecto de declaración camaral en el que respaldamos plenamente la propuesta de restablecer las relaciones diplomáticas a eso con quería Chile. llegar, porque ha habido otro momento Así en estas es. relaciones con Chile, cuando han dicho, podemos volvernos a amistad entre Bolivia Así y es. Chile, pero Bolivia ha dicho primero el mar. Sí, Ha dicho, estamos está abiertos. condicionado. Pero ustedes en el Senado, ¿hacen por unanimidad? Sí. ¿Nadie se ha opuesto? No. A ver, cuéntenos. Bueno, resulta que en el mes de junio, más o menos, o julio, si mal no recuerdo, saca también un proyecto de declaración camaral el Senado de Chile en el que apoya toda la estrategia que está llevando adelante el canciller Muñoz, con la aprobación también de la presidenta Bachelet. Se había hablado de restablecer las relaciones diplomáticas, el canciller era el portavoz, pero habíamos pedido desde La Paz de que fuera Bachelet la que oficializara con su homólogo Evo Morales este restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile. Posteriormente a eso, esta declaración camaral ha seguido un proceso un poco administrativo, si vale el término, y al final se ha respaldado plenamente esta propuesta cuando Evo Morales hace esta invitación a los 3 expresidentes para que formen parte de esta estrategia comunicacional con el tema marítimo. Entonces la Comisión de Política Internacional, la presidenta, junto a Víctor Hugo Zamora, que somos los proyectistas, hacemos la declaración camaral, el proyecto de declaración camaral, y por unanimidad, en un plazo de 5 años, con la garantía del Papa Francisco, se restablecen las relaciones diplomáticas con el tema principal marítimo. El tema, el mar, un plazo de 5 años, con la garantía del Vaticano. Entonces, esta es una declaración camaral que definitivamente, Más legítimo, eso es. que definitivamente esta declaración camaral hace que se piense en restablecer las relaciones diplomáticas con la condición de que el tema marítimo sea el tema principal. Se incluye en la agenda de los 12 puntos, de los 13 puntos, de los 13, porque ahora son 12 porque se lo quitó. En la agenda de los 13 puntos se incluya el tema marítimo y que las relaciones, cuando se vayan a restablecer, el primer tema sea hablar de este acceso a las costas del Pacífico con soberanía. Y diálogo. Por supuesto. ¿Con el Papa como Sí. veedor sería? No, un veedor no, sería un garante. Un garante. Un garante. El Vaticano sería garante porque tenemos todos los antecedentes del Papa Francisco, que ha sido una persona importante, influyente en el tema Cuba-Estados Unidos. Es una persona influyente en Bolivia y Chile, sería lo ideal, y ha sido también una persona influyente en otros 2 países, que ahorita no me acuerdo. Sería el garante de que en 5 años se ha resuelto el tema marítimo. No Sí. sabemos cómo, pero ese sería. Sí, pero paralelamente está la Haya, ¿no? No yo se creo, dejaría de lado. No. Bolivia no. No, esta es una demanda seria y es la primera vez que el pueblo boliviano ha visto que somos capaces, que este gobierno es capaz de demandar a Chile un tema tan añejo, tan largo, un tema del mar de que durante más de 100 años Chile nos está dando vueltas y vueltas, promesa tras promesa, y nunca las cumplió. Aunque no le estamos pidiendo a la Haya que Chile nos ceda No, mar. no. Lo que le estamos pidiendo a la Haya es Salida. que le instruya que converse con que Bolivia. converse con nosotros Es para decir, que... podemos sí, conversar con el garante el Papa o después por la imposición de la Haya. sí, pero que conversemos, que nos sentemos a la mesa de diálogo. Y para sentarnos a la mesa de diálogo es importante que se restablezcan las relaciones diplomáticas. Tener un cónsul boliviano en Chile y tener un cónsul chileno en Bolivia, o un embajador, mejor dicho, un embajador boliviano en Chile y un embajador legalmente establecido chileno en Bolivia.
Nosotros ahora tenemos cónsules, porque desde 1978 que se quebraron nuestras relaciones diplomáticas, solamente hay cónsules. Ahora necesitamos embajadores, que haya un embajador en Chile y que haya un embajador chileno en Bolivia. Pati, le agradezco por haber estado en el programa. Vamos a volver a encontrarnos, espero antes de octubre, cuando supuestamente la Haya nos diga, octubre o noviembre, ¿va o no va? Gracias. Mucho gusto, hasta otro momento. Después vamos a hablar de las mujeres. Usted también ha estado en el tema de apoyar actividades pro mujeres, ¿no? Y vamos a hablar sobre ese tema con las invitadas. Circuito electoral. Circuito electoral. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. ¿Cómo te llamas? Adriana Guzmán, soy parte del feminismo comunitario. Adriana Guzmán, ¿de dónde? ¿De La Paz, de Cochabamba? Yo soy de La Paz, De La Paz. pero soy vocera nacional del feminismo comunitario. Es una organización que está en Bolivia, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Una transnacional de este tema. Tanto como transnacional, yo diría, o sea, internacional feminista. No, somos una organización social. Ah, ya. Porque hay muchas ONGs también que viven a costa de las mujeres, ¿no? Sí, pues, viven de la Muchas violencia, otras viven de la pobreza de A las costa de los mujeres. niños y otras a costa de los pobres. Preséntame a tu amiga. Bueno, en principio, muy buenas noches, compañero. Yo me llamo Marlene, soy de la Organización de Mujeres Movimiento Revolucionario Socialista. Mucho gusto también, Marlene. ¿Se Igualmente, conocen entre compañero. ustedes? Sí. ¿O se están conociendo? Se conocen. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto del feminismo comunitario? Bueno, el feminismo comunitario es una propuesta que ha salido desde las mujeres, de una lucha larga, digamos, desde el feminismo en muchos casos, pero sobre todo desde el 2003, la masacre del gas en el Alto, ¿no? Ya. Donde las mujeres hemos estado en las calles más de 30 días, sosteniendo los bloqueos, la comida, luchando, poniendo el cuerpo, recogiendo muertos, cuidando los cuerpos para que el gringo no los haga desaparecer, el gringo Sánchez de Lozada, ¿no? Velando a nuestros muertos. Y después de eso, después de toda esa lucha, entonces planteamos construir otro país, la refundación del país, pero ahí nuevamente un país que se quiere refundar con violencia hacia las mujeres, ¿no? Con la maternidad vivida como esclavitud, en soledad. Entonces es necesario hacer una lucha, ahí hemos definido contra qué tenemos que luchar y hemos ido poniendo palabras a nuestras luchas, la lucha contra el patriarcado. Entonces hemos decidido asumirnos como feministas. El feminismo es una lucha contra el patriarcado, una opción política de luchar contra el patriarcado. Ahora, es una palabra occidental, pues, ¿no? Se ha hecho en Europa, viene de la Revolución Francesa, ¿no? Pero hemos decidido disputarle este sentido. No solo pueden ser feministas las europeas ni las estadounidenses, digamos, ¿no? Nosotros luchamos contra el patriarcado, pero no es solamente luchar, proponemos vivir en comunidad, por eso es feminismo comunitario. A veces dicen, claro, las feministas, en general, no sé si es el caso específico del comunitario y el otro tipo de feminismo, hay diferentes, ustedes me van a contar, pero dicen, claro, fracasan en la familia y se dedican al feminismo. ¿Así es? Hemos presentado esta noche este libro, se ve, ¿no? Feminismo comunitario, bases para la despatriarcalización, el tejido de la rebeldía, en la carrera de sociología. El primer capítulo de este libro se llama ¿Qué es ser feminista? Los mitos sobre el feminismo, ¿no? Las feministas son amargadas, ¿no? Han tenido mala suerte en el amor, entonces por amargadas pelean contra los hombres, ¿no? Todas las feministas son lesbianas, como si ser lesbiana fuera un problema, ¿no? Las feministas odian a los hombres, son inconformes. Hay mitos sobre el feminismo, ¿no? Y evidentemente hay feministas que también justifican esos mitos, ¿no? Un feminismo occidental que se ha puesto a luchar con los hombres, queremos los mismos derechos, queremos esto, los hombres. Su imagen del feminismo occidental, por ejemplo, del de la Revolución Francesa, ha sido de las mujeres burguesas que querían ser igual que sus hombres burgueses. Pero les importaba si los demás mundos estaban muriendo de hambre, si en estos territorios había ya ni siquiera éramos considerados personas, ¿no? Entonces no hablamos de ese feminismo, no creemos que las feministas seamos amargadas ni nada de eso. Tenemos una opción política de luchar contra el patriarcado. Ahora, ¿el patriarcado nos oprime solo a nosotros? No, pues, los oprime a los compañeros también, oprime a la naturaleza también. Entonces, nuestra lucha es con los compañeros para hacer la comunidad y para eso hay que acabar con el patriarcado. De ese feminismo venimos,
de un feminismo que plantea la comunidad, de un feminismo que recoge a nuestros compañeros en la lucha, que sabemos que tenemos que luchar con ellos, que los cuidamos, que los queremos, los parimos, los cuidamos. Entonces no es un feminismo en el que odiemos a nadie. Ahora, ser mujer siempre es algo bello para las mujeres, pero es más responsabilidad también con los hijos. Uno puede decir, no soy feminista, estamos en contra del patriarcado, pero les da más responsabilidad, y la naturaleza es así. No puedes, no es la naturaleza. Pero, y la naturaleza dice, ¿quién va a llevar el bebé en el vientre? Sí, por supuesto. ¿O van a transferir al varón? No. Hay aquí unas diferencias que son biológicas, efectivamente. Nosotras tenemos un útero, somos capaces de gestar una vida dentro, somos capaces de parir, de dar vida, por supuesto. Pero criar, hacerle su comidita, cambiarle su pañal, amanecerse en la noche, eso no es natural, eso se aprende. Y así como nosotros aprendemos, nos desvelamos, nos esforzamos, somos responsables, ¿no? Por ejemplo, en las luchas, en la masacre del gas, y eso discutíamos esta noche, ¿no? Las mujeres íbamos a luchar frente a los tanques, todo, pero cuidábamos la vida. ¿Por qué? Porque teníamos que volver a la casa a criar esas guaguas. Nuestros compañeros luchaban igual y los respetamos, pero han muerto en la lucha. 61 hombres, 2 mujeres. Eso es casualidad. Las mujeres no hemos luchado, estábamos escondidas. No, hemos luchado, pero sabíamos que si estábamos frente a un francotirador teníamos que cuidar la vida, porque teníamos que volver a criar a las guaguas, a cuidar a mi mamá, a ver a mi abuelita, ¿no ve? Entonces los compañeros, merced al machismo, a esta construcción machista, decían, mucha, no, yo voy a morir héroe en esta revolución, o simplemente no estaban con esa responsabilidad, ¿no? Salen a la revolución con su mochila, no sé, su manifiesto comunista, y olvidan las responsabilidades que tienen, ¿no? Entonces, también dentro de esta lucha peleamos contra el machismo, porque no es nuestra responsabilidad nomás cuidar este mundo, cuidar la vida, es responsabilidad de nuestros hermanos también. Si vamos a plantearnos frente a un sistema de muerte, vamos a cuidar la vida, es responsabilidad de los hombres y de las mujeres. Y en que estos 10 años de este nuevo gobierno, el más largo de las últimas décadas con el MAS, ¿ha cambiado algo positivamente? Bueno, en sí, gracias a este gobierno, ahora como mujeres nosotras tenemos más oportunidades, o sea, ha salido leyes y todo lo demás, mientras que los anteriores años en los gobiernos no había esas cosas, o sea, más éramos oprimidas como mujeres, pero ahora esas cosas han mejorado, compañero. ¿En las comunidades también hemos cambiado los hombres en las comunidades o seguimos siendo los mismos a diferencia de las ciudades? Bueno, en las comunidades se podría decir que sí está cambiando, porque yo soy del municipio de San Lucas y en el campo sobre todo ahora las mujeres dicen, nosotros tenemos ley, así que vos como hombre no nos puedes maltratar, nosotros te podemos hacer eso, o sea, ya se defienden ya, mientras que antes, o sea, siempre la mujer decía, no, yo me voy a pegar a mi marido, tengo miedo, bueno, así es, muchas cosas decía, pero ahora gracias a la ley, ahora está cambiando ese pensamiento también. O sea, las mujeres, o sea, es como las mujeres tuviéramos un arma para defendernos. ¿Cuántas mujeres presidentas en Bolivia, aparte de Lidia Gayler, han pasado muchos años? Pero presidente, vicepresidente, varones, presidente, vicepresidente, varones, inclusive en la misma ley. No se obliga a que el presidente tenga un sexo y el vicepresidente otro. Pueden ser los dos varones o mujeres y por lo general se quedan hombres los poderosos en el país. Hay un sistema patriarcal que reproduce estas lógicas de poder, ¿no? Al que le sirve el capitalismo, al que le sirve la democracia. Esa democracia nos ha planteado a partir de los 90 en el neoliberalismo paridad y alternancia, ¿no ve? Entonces, todos los hombres titulares, las mujeres suplentes, nunca entrábamos. Ahora otra vez paridad y alternancia, mujeres titulares en la última elección de marzo, 70 candidatas que se han observado sus documentos, su carnet de identidad, su certificado, y fuera. Los hombres a ser titulares. Los hombres que eran suplentes han pasado a ser titulares. Entonces el sistema encuentra pues sus formas de reciclar la hegemonía del poder, que estén los hombres o que estén las mujeres que son serviles a los hombres en términos machistas, serviles al sistema. Porque desde los 90 han peleado Erika Brockman, el MIR, el MB, la pelearon, ¿no ve? Participación, 30% para las mujeres, pero no era cualquier mujer, eran ellas. Era la de una determinada clase social, no eran nuestras compañeras de las comunidades, no éramos nosotros de las organizaciones sociales. Entonces, por supuesto que ha cambiado. No ha cambiado por concesión del gobierno, no ha cambiado porque hemos hecho la lucha, porque hemos peleado por estar en la Asamblea Constituyente, que ha desatado tanto racismo aquí en Sucre, porque hemos peleado
para plantear otra ley que no sea violencia intrafamiliar, como si a toda la familia golpearan. No, es violencia contra las mujeres, a quien golpean sistemáticamente en todas partes del mundo, porque hay un sistema patriarcal que necesita esa violencia, es a las mujeres. A quien maten es a las mujeres. Entonces, como la compañera dice, tenemos un arma hoy que es esta ley, pero ¿qué es necesario ir más allá de la ley? ¿No? Porque efectivamente, como estamos luchando contra el sistema, hay reacciones del sistema, hay más feminicidios, por ejemplo, ahora. O por lo menos se hace más público. Dicen que es que se hace más público. Nuestra hipótesis es que hay más porque justamente el sistema está reaccionando, ¿no? Las mujeres están adquiriendo derechos, o sea, se está luchando contra esa violencia, se discute sobre el machismo. Ya no pueden impunemente, ni siquiera los periodistas, como antes decir en los medios, cualquier tontería machista, ¿no? Hay un control sobre las cosas que se dicen. Mismo en la calle ya no impunemente puede ser machista. Entonces hay un ataque al machismo y al patriarcado, y entonces el patriarcado reacciona, hay feminicidios, y es parte de la lucha que hay que hacer para defender la vida de las mujeres, que es defender la vida de las comunidades, de los pueblos y de los países. Bueno, está interesante la charla, solo que mi tiempo ha terminado. Me estoy acordando de un chiste, una fila de los mandarinas, larga la fila de los mandarinas, y un solo hombre en la otra fila de los no mandarinas. Le van a preguntar al hombre y le dicen, ¿por qué está usted aquí? Mi mujer me ha dicho que venga aquí. Que le vaya bien a usted, buenas, mucho gusto, gracias por tenernos en el programa, que nos vaya bien.